Hola, buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de ATS. Se me oye bien, ¿verdad? Gabriel, Jorge, que estáis por ahí. Sí, sí que te escucho. De acuerdo, pues vamos a aprovechar un poco el webinar de hoy para hablar de los retos a los que se enfrenta la industria de la maquinaria pesada y de cómo podemos afrontar esos retos de la mano de herramientas de simulación. Solo para situaros un poco, yo, soy Juan Calero, pertenezco a la parte comercial y soy responsable a nivel comercial, lógicamente, de todo el portfolio de soluciones de simulación. Y estarán hoy conmigo y responsables de hacer a nivel técnico un poco toda la propuesta que tenemos para hoy. Gabriel Fernández, como responsable del portfolio de aplicaciones de simulación 3D dentro de ATS. Y Jorge Castillo como también el encargado de las aplicaciones de simulación de sistemas 1D y de control. Antes de nada, a ver si puedo pasarla. Vale. Tened en cuenta que tenéis este panel, para los que no conozcáis el GoToWebinar, donde se indica la flecha, pues podéis formular todas las preguntas que consideréis. Intentaremos responderlas a todas, pero aquellas que queden sin respuesta, pues podréis contactar con nosotros posteriormente para o bien formularlas o bien dejarlas por aquí y nosotros las contestaremos con posterioridad a este webinar. Lo primero de lo que quiero o de lo que queremos hablar es daros un poco de contexto de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Vale? Nuestro origen es AIS, Análisis y Simulación. Somos una organización que se fundó en 1997. Tenemos sedes en todas estas localizaciones que veis, Vitoria, Madrid, Barcelona, y somos partner oficial de Siemens en España. Y desde el origen de la organización, pues siempre hemos estado orientados a la resolución de problemas en industria, tanto a nivel de oficina técnica, todo lo que implica gestión de documentación, desarrollo de producto, etcétera, como también en la parte de fabricación, ingeniería de procesos, simulación de planta, etcétera. Y por supuesto ofreciendo también todo un catálogo de servicios para todo lo que es el sector de la industria en este país. Comentaros que en 2019 nos fusionamos con el grupo ATS y esto pues, nos impulsa a seguir dando este tipo de servicios, ya que contamos con nuevas herramientas para seguir llevando un poco más allá el apoyo que damos a la industria con todas nuestras soluciones. Aquí deciros también que es importante que, para los que no nos conozcáis, nosotros contamos con, vamos a decir, un portfolio de herramientas digitales orientadas a optimizar ciertos procesos en industria, pero nosotros no somos un delivery de software, sino que somos integradores de estas herramientas, en tanto que hacemos un acompañamiento estratégico de nuestros clientes y, lógicamente, somos responsables de todos los procesos de formación y otro tipo de servicios complementarios que puedan ser, necesarios e interesantes para todos nuestros clientes. ¿Vale? Aquí os vamos a dejar un pequeño vídeo de Siemens donde se nos introduce un poco el tema del que vamos a hablar hoy. The heavy equipment industry is faced with bringing smarter, safer, connected, and more sustainable products to the market faster. You can no longer afford to use slow, iterative product design cycles with isolated tools and processes that waste time in delivering the advanced equipment that's needed now. To accurately predict equipment performance right the first time, you need an integrated next-generation design solution that enables you to utilize real-world physics simulation, seamless CAE automation, and integrated real-time field data analytics, resulting in improved reliability, shorter development times, and lower project costs. Harvest the fruits of rapid innovation with Siemens Predictive Performance Engineering,
Real-world physics simulation enables you to accurately predict equipment behavior using industry-specific scenarios in a wide variety of harsh environments to validate even the most complex autonomous equipment and operations more reliably. Seamless CAE automation enables you to do more simulation faster with automated processes and immediate quantitative feedback on design performance, resulting in rapid innovation and reduced overall costs. Integrated field data analytics bring real-time operational data into a closed-loop system of product development and maintenance to bring products to market faster, that meet customer needs and embrace new disruptive trends. Reliably develop equipment right the first time and harvest the fruits of rapid innovation with Siemens Predictive Performance Engineering. Siemens, where today meets tomorrow. Vale, esta sería la agenda de hoy. Primero vamos a comentar unas pequeñas ventajas de la simulación para el sector, luego unas problemáticas comunes que podemos encontrar cuando afrontamos simulaciones orientadas a este tipo de maquinaria, este tipo de equipos. Luego, lo que es la parte central un poco de la exposición de hoy, que va a ser una simulación completa de una excavadora. Aquí vamos a hablar, se encargarán, como decía mi compañero Jorge y mi compañero Gabriel, de la parte de la validación del control, como también del análisis dinámico del equipo en sí. Luego presentar unas conclusiones y finalmente pues una parte dedicada a preguntas y respuestas. Presentaremos ahora la parte de las ventajas para el sector. Aparte de las ventajas, para que os hagáis una idea, estamos hablando de tendencias del mercado. La primera principal que vamos a comentar es la parte de regulaciones. Estamos entrando en una etapa en la que cada vez se hace más necesario y por ciertas legislaciones y regulaciones obligatorio tener en cuenta estándares de restricción de emisiones, de gases de efecto invernadero, de gases nocivos, regulaciones como, por ejemplo, control del ruido para ciertos equipos y, lógicamente, la legislación a nivel de prevención de riesgos laborales cuyos estándares pues, van incrementándose año a año. Una segunda tendencia que es la globalización, es decir, cuando antes nos encontrábamos en un escenario en el que estábamos dirigiéndonos a un mercado más pequeño en el que solo podíamos estar nosotros, ahora mismo estamos en un mercado en el que competimos con empresas de todo el mundo y tenemos que diferenciarnos y muchas veces coordinar el trabajo entre distintas áreas y competir a nivel global. Para esto es importante contar con herramientas de vanguardia como las que vamos a presentar hoy que nos permitan diferenciarnos. Es decir, antes o hace unos años tener una herramienta podría ser algo, lógicamente, que nos iba a dar una ventaja, pero hoy en día es un must que tiene que tener la organización de cara a competir. No tener una herramienta de estas puede hacer que, bueno, pues perdamos, por ejemplo, el liderazgo en un mercado o no estemos a la altura de lo que esperan los clientes. Y una tercera tendencia que es, bueno, estar centrados en el cliente. El cliente final al final es el que va a pagar por nuestros equipos y lo que nos interesa es poner a su disposición los mejores diseños, las mejores herramientas, optimizar nuestros costes y, lógicamente, mejorar la productividad para que nuestros clientes pues, saquen el máximo rendimiento de nuestro producto. A nivel de qué ofrecemos nosotros con lo que vamos a presentar ahora, que es las herramientas de SimCenter de Siemens. Por un lado, tenemos la parte de la simulación a nivel de sistema, donde lo que hacemos, para los que estéis familiarizados con simulación, es trabajar con sistemas completos, ya sean combinados, por ejemplo, de neumática, sistemas hidráulicos, electrónicos, etcétera, desde un punto de vista sistémico, ¿vale? Para dimensionar correctamente el sistema y ver si es todo lo eficaz que pudiera ser. Y luego, desde un punto de vista no de sistema, pero sí, vamos a decir, focal o yendo al elemento, una simulación más, vamos a decir, orientada
a lo específico, en tanto que es una simulación 3D que está destinada a optimizar no un sistema, sino un componente o un elemento concreto. La gran ventaja de todo esto es que haya una compenetración o una cosimulación, como nos gusta llamar a nosotros, que te permita hacer una optimización tanto a nivel de sistema como a nivel de todos los elementos individuales que conforman parte de ese sistema, siguiendo un poco el esquema que veis a la derecha, viendo del sistema al subsistema y al componente y viceversa. Esto lo que nos da pues, es la posibilidad de optimizar un equipo muy a detalle y teniendo en cuenta pues, gran cantidad de factores antes de pues, su puesta en marcha o directamente para validarlo. Y aquí voy a dar paso a mi compañero Jorge, que no sé Sí, si me muchas oye. gracias, Juan. Muchas gracias por la introducción. Vale, yo estoy en la misma sala que Gabriel, así que se nos escuchará al unísono a los dos, ¿de acuerdo? Simplemente pues vamos a dar unas pinceladas, ¿no?, de las problemáticas más comunes que solemos abordar en este tipo de simulaciones, ¿no? Nos vamos a focalizar en las que hemos considerado pues, más interesantes para el sector de la industria de la maquinaria pesada, ¿de acuerdo? Entonces, por comenzar, ¿no?, ¿qué ofrece, por un lado, la simulación de sistemas? ¿No? Pues, por ejemplo, la estimación de consumos y el análisis de eficiencia energética de cara a la innovación de productos maduros o la puesta en marcha de productos nuevos va a ser un pilar muy importante, ¿no? Ahora los fabricantes suelen intentar afinar lo máximo posible todos estos consumos de cara a ser más competitivos, ¿no?, y dar respuesta también a las regulaciones del mercado que se les van imponiendo. El caracterizar sistemas de tracción y integrar dentro de ellos recuperadores de energía tiene su dificultad porque no se hacía tradicionalmente. Entonces, una forma de dimensionar estos subsistemas es utilizar las herramientas de simulación para pues, definir los rangos de actuación de cada sistema, ¿no? Es decir, cuándo quiero que entre mi generador, a partir de cuándo quiero acoplar estas nuevas reductoras para poder recuperar energía en determinadas trayectorias, ¿no? Son subsistemas que se suelen caracterizar también y también el sobrecalentamiento en maquinaria pesada y cómo evacuar el calor de los sistemas de tracción, pues es muy importante, ¿no? Y hay con la electrificación de estos sistemas y con las nuevas tendencias, ¿no?, con nuevas tecnologías también, pues como puede ser la tracción a través de motores de hidrógeno o motores eléctricos, necesitamos pues dimensionar nuevos radiadores, nuevos ventiladores, nuevos sistemas de tuberías, caracterizar nuevas válvulas. Esto y las herramientas de simulación que proponemos pues nos suelen ayudar también a estudiar los comportamientos transitorios, ¿no?, que pasa hasta que entra esa válvula termostática, ¿no?, en funcionamiento. Y nos gusta también siempre comentar una de las grandes ventajas en este caso de SimCenter Machine es la generación de entornos virtuales para el testeo de estrategias de control en operación. Es por ello que Amesim puede cosimular con
controladores, ya sean simulados, ¿no? Contra el propio ordenador o contra controladores reales, ¿no? Muchas veces hay herramientas para llegar a cosimular en tiempo real. Y esta validación de estrategias, ¿no? Pues son grandes avances a la hora de fabricar y de poner a punto los sistemas, ¿no? Y, por ejemplo, una de estas ventajas también la encontramos en SimCenter 3D Motion, ¿no? Ese software 3D que vamos a utilizar ahora después en la demostración más práctica, en el cual podemos incorporar controles, ¿no? En formato FMU, o incluso si queremos desarrollar el control en un primer momento en AMESIM, pues podríamos hacerlo. Para controlar toda esa simulación mecatrónica en Motion, ¿no? Y ver todo el control de nuestro 3D, de nuestro CAD, en tiempo real. La siguiente ya habla Gabriel. Sí, eso es. Al final el siguiente punto es más enfocado a lo que es la parte de SimCenter 3D, la parte de multicuerpo, que al final, como ya has comentado antes, Jorge, que al final esa parte de cosimulación, que la podemos también, aparte de con otros sistemas de control de AMESIM como MATLAB, Simulink, etc., pues al final también se puede vincular directamente con lo que es esa parte 3D. Esa parte 3D, ¿a qué me refiero? A ese cuerpo rígido que podemos vincular con ese control y luego embeberlo en SimCenter 3D para ver cómo es el movimiento real de esos componentes o de ese sistema completo. Es por ello que podemos realizar esa cosimulación donde en el ejemplo que os vamos a enseñar vamos a entrar más en detalle en este punto y deciros las diferentes formas que se puede realizar esta cosimulación y cómo se define dentro de esta interfaz. A ver. Ahora, perdonad. Ahí. En un principio, nosotros cuando hacemos análisis de multicuerpo, en un principio siempre suponemos que esos componentes son rígidos. ¿Qué quiere decir que son rígidos? Que no les permitimos que haya deformación en ninguno de los componentes debido pues, a una determinada fuerza o movimientos. Pero cabe la posibilidad de que, por ejemplo, si en determinados componentes vemos que es importante tener en cuenta esos efectos dinámicos y así predecir lo que son esos desplazamientos y tensiones reales, nosotros podemos embeber cuerpos flexibles. También podemos realizar combinatorias, es decir, podemos combinar cuerpos rígidos con cuerpos flexibles. No tiene por qué ser que si seguimos un determinado camino, por ejemplo, que queremos predecir esos movimientos, que tenga que ser de 100 componentes, por ejemplo, los 100 definirlos como cuerpos flexibles. No es así. Podemos realizar una combinada para que así, por ejemplo, también el tiempo de cálculo, tiempo de máquina sea menor y solo centrarnos pues, en aquellos componentes que son de interés. El siguiente punto es es decir, en vez de hacer un test real, si ya tenemos esa correlación ya definida, nosotros lo que podemos hacer con Motion es definir ese entorno de lo más real posible, pues por ejemplo, como vemos en ese pequeño vídeo, definir pues una pequeña tramo de carretera con esos pequeños baches para predecir qué es lo que está sucediendo en lo que es en ese vehículo. Y así ya de una manera más rápida y directa ya ir seguros antes de realizar el test final. Y luego, por último, la parte de la computación FRF, que esto al final es una respuesta dinámica debido pues, a un input de carga, perdonad, un input, que nosotros queremos saber cómo es su respuesta en cuanto a aceleración, velocidad o desplazamiento, por ejemplo, en un determinado punto, para ver si entra o no es en resonancia a lo que es ese cuerpo. Y si tenemos que definir pues, un determinado amortiguamiento y si estamos en la zona segura
debido pues a ese movimiento o ese control que le hemos aplicado. Vale, vamos a presentar ahora el caso práctico que tenemos preparado de esta excavadora completa. Vale. El objetivo es representar en un entorno realista el movimiento mecatrónico en sólido rígido tridimensional de una excavadora levantando una carga y moviéndola. ¿De acuerdo? Se simula el movimiento de cada cuerpo como sólido rígido, pudiendo descubrir, pues por ejemplo, sobre desplazamientos en las trayectorias de la mecatrónica. El objetivo también va a ser reducir el tiempo de puesta en marcha, ya que vamos a ajustar el control antes de poder fabricar el producto. Y también, pues desde Motion vamos a poder evaluar ciclos que puede soportar parte de nuestra estructura, ¿no? Si identificamos una parte como crítica, vamos a poder someterle a un determinado número de ciclos y comprobar si después de una serie de ciclos, pues cómo se encuentra, ¿no? Se denomina la fatiga, ¿no? de ese cuerpo 3D. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se realiza esta cosimulación? En SimCenter Machine vamos a tener representada la parte de los actuadores fluidodinámicos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener los dos pistones que nos mueven esa parte de la excavadora y los vamos a tener controlados desde ahí. Por otro lado, en SimCenter 3D Motion, aparte de tener todo el CAD representado y definidas cada una de las trayectorias y los contactos que va a tener con el entorno, también vamos a tener una serie de sensores que nos van a ayudar a cerrar el ciclo de cosimulación con SimCenter Machine. Es decir, vamos a calcular los desplazamientos en Motion y las fuerzas que necesitan esos actuadores y el grado de apertura de las válvulas hidrodinámicas de fuerza en Machine. Aquí nos gusta comentar siempre que tenemos tres caminos de cosimulación, ¿de acuerdo? Vamos a tener un primer camino en el que resolvemos la simulación desde Amesim, llamando al solver de Motion para la parte de Motion. Luego vamos a tener otra que es resolver desde Motion, llamando al solver de Amesim cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea necesario calcular esa fuerza. Y una tercera que es resolver en Motion embebiendo el modelo de Amesim dentro de Motion, es decir, haciendo un model export. Vale. La forma elegida es la segunda, es decir, vamos a resolver desde Motion llamando a Machine. En este caso, los resultados van a ser visibles, como vamos a ver posteriormente, desde ambos software simultáneamente. Es decir, a medida que avance el paso de simulación, vamos a poder visualizar los resultados en ambos software. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora a explicar un poco qué hemos representado y cómo en la parte de SimCenter Machine. ¿De acuerdo? Esta sería la interfaz en la que nosotros tenemos una fuente de presión, en este caso eran 200 bares, y vamos a tener esa fuente de presión la vamos a utilizar para mover los émbolos de la excavadora. Vale. Y por otro lado, nos vamos a ayudar de los controladores, ¿no? Ahí vemos cómo tenemos definidos con parámetros muy generales los dos pistones hidráulicos que operan en la excavadora. Por otro lado,
vamos a tener un control, ¿no? Un control PID. Desde aquí vamos a definir un desplazamiento objetivo y, por ejemplo, también vamos a definir, como estamos marcando ahí, ¿no? Pues el valor de planta, ¿no? Lo vamos a comparar con el valor deseado, ¿no? Lo que se denomina set point, y vamos a actuar en consecuencia con las válvulas, ¿no? Con ese PID. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo con el bloque de cosimulación, ¿de acuerdo? Que es una forma rápida de verlo, ¿no? Es visualizar ese interface status, ¿no? Y nos permite ver el tipo de cosimulación que vamos a hacer, ¿no? Como comentábamos, desde Motion vamos a llamar después a Mesim, así que la opción que elegimos es la segunda. Entonces vamos a intercambiar las fuerzas de los dos pistones, el derecho y el izquierdo, y vamos a traernos desde Motion las fuerzas, la velocidad y desplazamientos en cada caso. Y también vamos a poder caracterizar de manera más grosera algunos de los parámetros. Es decir, por ejemplo, el diámetro de los pistones o las constantes de proporcionalidad y el caudal que puede pasar, la caída de presión que tienen las válvulas, las podemos caracterizar también intercambiando esos parámetros. Y de la misma forma, pues desde este Watch Variables podemos visualizar después también pues los caudales, el error absoluto o la posición de los émbolos. Entonces, después vamos a tener guardados una serie de plots, ¿de acuerdo? Las que compararemos, pues por ejemplo, el set point con el valor de planta deseado. Y más cosas que vamos a poder visualizar, ¿no? Esto sería una simulación que ya habíamos lanzado, lo que comentábamos, ¿no? El valor que va teniendo ese fractional spool, ¿de acuerdo? Pero lo importante, aparte de ver las secciones de paso, los caudales que va a tener cada parte, lo importante es que nos quede claro que vamos a estar resolviendo toda la parte de fuerza de los actuadores desde Amesin a partir de la respuesta que le va dando el solver de Motion, ¿de acuerdo? Y eso sería lo más importante, ¿no? Ese plan value y ese set point. Aquí Gabriel ahora nos va a explicar un poco cómo es desde Motion la excavadora. Eso es. Una vez explicado lo que es la parte del control con el software de la Machine, y así ya también veis ambas interfaces, que la que estamos viendo ahora actualmente es la de Motion, o sin entender de Motion, para que estemos ya la gente que trabaja en ello. Lo primero de todo es definir lo que son esos cuerpos rígidos, que si tenemos X componentes, o por ejemplo, como es en el caso de 50 o 40 componentes, cada uno de ellos... ¿Has parado el vídeo? No. Ahora. Y cada uno de ellos lo que vamos a hacer es definir lo que es de cada componente, cuál es su centro de masas, su centro de gravedad, que nos lo calcula de una manera más directa debido pues, a ese sólido, y qué materiales para averiguar lo que es esa densidad, para averiguar lo que es ese peso de cada uno de esos componentes. Es el paso número 1. El siguiente paso sería definir de cada uno de esos cuerpos que hemos definido anteriormente, esos cuerpos rígidos, en el espacio tiene 6 grados de libertad. Es decir, si yo ahora lo lanzaría, ese cuerpo se puede mover libremente en cualquier
en cualquier sentido, ya sea en traslación o rotación en el espacio. Entonces tenemos que definir de cada una de esos cuerpos qué grados de libertad tiene y y cómo se mueve relativo a qué cuerpo. Luego también podemos definir lo que son esos acoplamientos que estamos viendo ahora, que es, por ejemplo, para discretizar, por ejemplo, una reducción debido pues a un par de engranes. Este par de engranes, al final, en vez de definirle en esa transmisión el contacto que existe entre dientes, entre piñón y engrane, o piñón y rueda, pues al final lo mejor de todo es definir un acoplamiento y definir qué relación tiene. Luego le podemos definir lo que son esos drivers, es decir, un movimiento, y luego discretizar lo que es, ya sea un amortiguamiento, un muelle, una combinación de ambas, y ya no solo lo que es lineal en cuanto a términos hablando de respecto a un eje de coordenadas cartesiano, sino también puedes ponerlo cilíndrico o radial. Y luego, por ejemplo, que vemos el del bushing, en cada una de esas direcciones que es de tipo cilíndrico definimos cuál es su rigidez, su valor de amortiguamiento y su precarga en las diferentes direcciones. También podemos calcular lo que son esas fuerzas de contacto que existen entre componentes. Tendríamos que definir qué cuerpo con qué cuerpo contacta con qué, es decir, a partir de esos cuerpos del paso inicial que hemos definido que entra en contacto con qué, podemos definir cargas externas que se vean afectadas y luego definir ese entorno en cuanto a esa carretera y definirle cuáles son lo que son esas ruedas para luego nosotros predecir también pues esa fuerza que existe de contacto y si luego si hay unas pequeñas deformaciones de carretera que lo siga y continúe ese camino y esas desproporciones, lo que son esas ruedas que hemos definido. Y luego lo que nos quedaría por último es para hacer ese control con Amesin tendremos que definir, decirle cuáles son mis inputs y cuáles son mis outputs que yo quiero enviarle a mi programa. Y luego hacer una conexión mecatrónica de esos controles que hemos declarado anteriormente. Ahí lo único que tendríamos que hacer es primero elegir lo que es esa plataforma, decir de qué time step queremos que pase información, cargar lo que es ese archivo, en este caso directo de Amesin, que corresponde a esas variables, como vemos en la interfaz, ¿de acuerdo? Y luego qué outputs yo le estoy dando para que envíe a Amesin para que luego él haga ese control. Luego lo que vemos ahí en esas pestañas siguientes, Watch Parameters y Watch Variables, son los mismos valores que se ha explicado y hemos visto en Amesin. Luego, también como punto añadido, ya que viene definido, también si nosotros en un determinado momento queremos definir y tener control en un determinado punto, podemos definir sensores. Sigo yo ahora. Luego, la siguiente parte, ahora lo que vamos a hacer es la parte de resolución de Amesin con SystemD 3D. Como ya ha dicho mi compañero, lo que vamos a hacer es resolver desde Motion y ver qué es lo que está pasando, en qué resultados, y ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real y luego ver en Amesin también esa reacción. Lo que vamos a hacer es dividir lo que es esa ventana gráfica en dos, de manera horizontal, donde, por ejemplo, en la vista de arriba vamos a visualizar lo que es esa animación y en la vista de abajo, por ejemplo, vamos a poner alguna de las gráficas. Por ejemplo, desplazamiento, que es el valor que desde Motion vamos a dar, y luego el control de outputs, por ejemplo, de uno de los pistones, pues vamos a también a solaparlo encima de ese desplazamiento. Solo por tema de visualización y que no quede todo tan pequeño, ¿de acuerdo?
que esto lo podemos hacer de manera independiente. Lo vamos a volver a resolver solo pues, para que veáis cómo es esa interacción directa y cómo en tiempo real, mientras que se va resolviendo, yo puedo ir visualizando esa animación y ver valores tanto de desplazamiento como el valor de fuerza, que son valores que se van intercambiando entre software. Eso es. Aquí, por ejemplo, podemos ver las mismas fuerzas, ¿no? Y incluso los valores los valores de flujo que pasan por las válvulas. Y bueno, podemos ir testeando pues nuestro PID, ¿no? Pues con nuestro, digamos, set point, si se está cumpliendo o no, y nuestro valor de planta. Y también podríamos ver pues, gráficas tipo el valor absoluto, el error absoluto, el error relativo podríamos estar calculando, podríamos computarnos diferentes gráficas a través de la ventana de postproceso, pero en definitiva podemos estar visualizando los mismos resultados en ambos softwares a la vez, ¿no? Por ejemplo, a veces el export de gráficas en Amesim es muy sencillo, ¿no? Entonces, a veces se suele utilizar para exportar, por ejemplo, a CSV, a veces, o incluso estos plots, pues para informes y demás, pues también se suelen utilizar, ¿no? Podemos, digamos, tanto las fuerzas como los flujos pues pueden ser variables interesantes, ¿no? A la hora de ajustar pues, sobre desplazamientos o ahí estamos teniendo un error, ¿no? Pues si se quisiera minimizar aún más, pues tendríamos que ajustar esas constantes proporcionales y lanzar esa cosimulación de nuevo, ¿no? Pero ya lo estamos haciendo contra una geometría 3D, ¿no? Que está teniendo en cuenta todas las inercias, todos esos centros de masa y los contactos que nos van a poder aparecer, ¿no? Entonces es aquí muy interesante, ¿no? el tener esta posibilidad, ¿no? Tenemos al final una especie de laboratorio virtual. Y luego, bueno, no sé si quieres comentar algo más de esta cosimulación, Gabriel. Si no, igual pasamos sobre... Sí, nada, tan solo comentar que, por ejemplo, a partir de lo que son esos valores de fuerza, por ejemplo, pistones, etc., nosotros luego si queremos dar ese siguiente paso, por ejemplo, de fatiga, por ejemplo, de averiguar cuánta vida dura lo que es ese componente, eso sería ya una parte que sería definir lo que es aislar ese componente, definir lo que es esa malla y hacer un análisis de durabilidad a partir de esa señal que hemos obtenido con esta cosimulación y ver qué daño surge debido pues a este ciclo y luego decir cuántos ciclos me dura si hace 20 veces este mismo movimiento a lo largo del año y sacar cuántos años va a funcionar lo que es este componente y va a aguantar. Ahora vamos a dibujar unas pequeñas conclusiones, ¿no? También vamos a englobar, queremos englobarlo también dando una visión general, también un poco con todo el portfolio Siemens, ¿no? Entonces, a través de estas herramientas de simulación vamos a poder cubrir pues toda la... es una solución al final integrada que integra diferentes softwares de simulación y que nos permite pues en cada etapa del ciclo de vida pues recurrir a una herramienta de simulación, ¿no? Entonces no tenemos por qué ceñirnos a una, sino que podemos explorar varias opciones, ¿no? Las fases de ciclo cerrado, de closed loop, que llaman aquí en esta diapositiva, pues
el desarrollo de producto pues, va a estar muy focalizado en determinados softwares, ¿no? Como puede ser el caso de Syncenter 3D, ¿no? Para afinar esas geometrías, pero en fases iniciales también necesitamos evaluar a nivel de sistema físico cómo va a comportarse cada parte del sistema. Entonces, también nos gusta comentar, ¿no? Aquí pues que la empresa pues, siempre está abierta, ¿no? A realizar esos servicios de consultoría o de ingeniería para promover, ¿no? Esos puntos críticos, ¿no? O esas primeras evaluaciones en cada fase. Eso dejarlo caer simplemente y nada, pues vamos a pasar sobre las preguntas, ¿de acuerdo? Voy a desplegar aquí. Si tenéis alguna pregunta, sería el momento de utilizar la ventana que comentaba antes Juan, ¿de acuerdo? Vemos como sí que hay alguna, ¿vale? Y bueno, hay una en concreto, bueno, está interesante, es un poco para los dos, Gabriel. Nos dicen, ¿es necesario tener una licencia específica para hacer esta cosimulación? Y bueno, Bueno, pues sí, es interesante porque al final engloba tanto es la para los dos. parte de Amesin y SimCenter, que al final también muchos clientes también nos suelen preguntar este tipo porque siempre es un lío, la verdad. Para la parte de SimCenter 3D, por ejemplo, claro, para adquirir lo que es esta parte de Motion, lo primero de todo, necesitarás lo que es ese paquete básico de SimCenter 3D, como ese solver, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, y luego tener lo que es ese producto de Motion o adquirirlo o mediante tokens, ¿de acuerdo? Eso ahí al final solo tienes la parte de Motion en cuanto a definir ese cuerpo rígido, definir lo que es ese comportamiento, pero claro, si queremos dar ese paso a cosimulación con la parte de Amesin o ya sea con otro software externo, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo con Amesin sí que necesitaríamos lo que es otro producto que es denominado Mechatronic o Control and System, que al final es lo que nos hace ese vínculo o ese linkado con que es la parte de Amesin. Eso, por ejemplo, para la parte de SimCenter. Para la parte de Amesin, Sí, ¿qué paquetes se necesitaría, Jorge? con el paquete básico ya tendríamos cubierta. Como es un software SimCenter, lo dejan abierto ahí directamente. No es como si quisiéramos hacer otra cosimulación igual más compleja con un PLC, por ejemplo, que sí que se necesitan paquetes especializados, pero en el paquete básico para la simulación multicuerpo estaría abierto. No, estaría cubierto ya Sí, lo que es eso es. esa parte y tal. Vale, Eh, vale, sí, a ver si alguien tiene si alguna pregunta más, eso pues es. sería Sí. bueno tenerla aquí. Si no, pues no pasa nada porque lo que podéis hacer es luego contactar Contactar con nosotros, eso es. A con través de... nosotros a través de lo que es los siguientes correos, Hmm. ¿de acuerdo? Eh, ahora no ha habido más preguntas, ¿de acuerdo? Solo ha habido esa, que al final yo creo que es la que más común se suele preguntar, porque luego es Sí. testearlo. Al Sí, final luego es eso es. testear lo que es ese software, ver si es de verdad que funciona con vuestra aplicación o con vuestro aplicativo que queréis realizar, que al final siempre cabe esa duda, pero cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, ya sea a nivel comercial, está nuestro compañero Juan, y ya a nivel más técnico estamos tanto mi compañero Jorge como yo, Gabriel, ¿de acuerdo? Eso es, pues simplemente daros a todos las gracias, ¿de acuerdo? Por asistir y pues nos despedimos aquí. Lo dicho, estamos en contacto y muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por asistir.
Muchas gracias a todos. Pasad buen día. Hasta luego. Un saludo.